Hemos aprovechado de hablar también del rodete cotiloideo o labrum articular, que es un medio de unión. Seguimos con la cápsula. Entonces, insertándose a nivel de la cara externa del labrum articular, a nivel de su orificio interno, y su orificio externo se inserta en el borde superior del cuello, del fémur, en el borde inferior y en la cara anterior. Cubre todo el borde superior, borde inferior y cara anterior del cuello del fémur. En la cara posterior, como ven ustedes, no cubre todo el cuello femoral. Solo se insertan los 2/3 internos, dejando el tercio externo libre, tercio externo del cuello femoral. No está cubriendo todo el cuello en la parte posterior, la cápsula articular. Entonces es la inserción de la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula? Es una membrana de tejido conectivo que cubre las articulaciones. Todo lo que está por dentro de la cápsula es intraarticular. Todo lo que está por fuera de la cápsula es extraarticular. Ahí por dentro de la cápsula vamos a tener un líquido, se llama líquido sinovial, que lubrifica y nutre las articulaciones. Para eso sirve el líquido sinovial, que tiene el aspecto de la clara del huevo, para lubrificar y nutrir a las articulaciones. Y se origina en la membrana sinovial. Por dentro de la cápsula hay una membrana, que es la membrana sinovial, que es el que está llenando el líquido sinovial, que se remueve constantemente, ¿no? Entonces, esa es la inserción de la cápsula articular. La cápsula articular se engrosa y va a formar los ligamentos. Y ahí tenemos los ligamentos, ¿no? Veamos los ligamentos. Muy bien. El engrosamiento de la cápsula articular forman los ligamentos. Ahí tenemos ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral e isquiofemoral. El nombre lo dice, el iliofemoral se origina de la parte del ilion, del hueso ilíaco. El pubo, de la parte del pubis. Y el isquiofemoral, isquion, ¿no? Y todas van al fémur. Ahí tenemos el ligamento iliofemoral. Iliofemoral. El ligamento iliofemoral se origina de la espina ilíaca antero e inferior. Recordemos que el borde anterior del hueso ilíaco tiene la espina ilíaca antero superior. Aquí la escotadura innominada y la espina ilíaca antero inferior. De ahí se está originando este ligamento de la espina ilíaca antero inferior. Volvamos al ligamento. Ahí. Entonces, el ligamento iliofemoral, originándose de esa espina, al descender va a formar dos fascículos. Uno que se dirige al trocánter mayor se llama ligamento iliopretrocantéreo. Y otro ligamento del iliofemoral que se dirige al trocánter menor se llama ligamento iliopretrocantíneo. Al trocánter mayor y al trocánter menor. Entre ambos se dibuja una letra Y. Ligamento en Y de Bertin y Bigelow recibe el nombre este ligamento, el iliofemoral con sus dos fascículos, iliopretrocantéreo, iliopretrocantíneo, en forma de una letra Y. Y aquí hay el otro ligamento, que es el ligamento pubofemoral, que viene del pubis. Viene del pubis y se va a unir o va a ir a terminar a nivel de la superficie del trocánter menor. Al unirse al ligamento iliopretrocantíneo, ya se forma una letra N, el ligamento en N de Welker, entre los dos fascículos, el iliofemoral y el pubofemoral.
Bien, una letra N. Es el ligamento en N de Welker. Y en la parte posterior, el isquion está por detrás, la parte posterior va a arrancar otro ligamento, es el isquiofemoral. Isquiofemoral. Viene la tuberosidad isquiática al fémur, a la parte femoral. Muy bien, a la cara interna prácticamente del trocánter mayor. Entonces ahí tenemos los ligamentos del refuerzo de la cápsula articular, son los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Hay otro ligamento, a ver si lo vamos a ver, vamos a retirar esto. Doctor, ¿qué día que se llama el ligamento de la N no sé qué? N de Welker. Gracias. De nada. Y estamos sacando. Vamos a... Bueno, creo que no va a dar. Quería mostrar el ligamento redondo. Ahí solo... Este es el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Existe este ligamento, el ligamento redondo, que proviene de la cabeza femoral, de la fovea capitis. Y va a tener un fascículo anterior que termina en el cuerno anterior de la fascia lunata, un fascículo posterior que termina en el cuerno posterior de la fascia lunata y un fascículo medio que termina en el fondo de la cavidad cotiloidea. Entonces ese es el ligamento redondo, es un ligamento intraarticular, está por dentro de la articulación. Inclusive acompaña una arteria, la arteria del ligamento redondo, que irriga esta articulación más o menos hasta los 8 a 10 años. Después se oblitera esta arteria. Muy bien, vamos a volver a mostrar. Disculpe, doctor, entonces, ¿ese sale de la fosita o cómo era? Claro, como está articulándose la cabeza femoral, de aquí de la cabeza femoral hacia el fondo de la cavidad cotiloidea. Sale de la fosita digital de la fovea capitis o de la fosita del ligamento redondo que hay en la cabeza femoral. De ahí saliendo, dirigiéndose al acetábulo. Une esta articulación, ¿no? La articulación entre el iliaco y el fémur. Por ende, todos los ligamentos van a venir del hueso ilíaco al fémur. ¿Entiende? Por eso en medio de unión de la articulación. ¿Correcto? Sí, gracias. Nada. Muy bien. Entonces, luego como otro medio de unión tenemos la presión intraarticular cero. Existe una presión entre la cabeza femoral y el acetábulo. Esos son los medios de unión.
¿Cuál es la irrigación? A ver, veamos las arterias. Las arterias provienen de las arterias circunfleja anterior y circunfleja posterior. Esta es la circunfleja anterior o lateral y arteria circunfleja posterior o medial. Esas arterias circunflejas son ramas de la arteria femoral profunda. Y a la femoral profunda es rama de la arteria femoral común. Femoral se divide en superficial y profunda. Esa es la profunda que da origen a la arteria circunfleja lateral o anterior y a la arteria circunfleja femoral medial o posterior. Esas rodean el cuello quirúrgico del fémur, se anastomosan entre sí, rodeando el cuello quirúrgico, y da origen a las arterias que van a irrigar a la articulación coxofemoral. Las arterias retinaculares, principalmente, que se introducen a la cápsula articular para llegar así a la articulación coxofemoral. Las arterias retinaculares, rama de las arterias circunfleja posterior. Y la inervación es a través del nervio crural y nervio obturador, que son ramas del plexo lumbar. Muy bien, vamos a sacar las arterias. Y los movimientos que tiene esta articulación coxofemoral es de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa, y la suma de todos esos movimientos, circunducción. Es decir, tiene amplio movimiento porque es una enartrosis, una articulación móvil, ¿no? Todos los movimientos prácticamente tiene esta articulación. Esa es la coxofemoral. Ahora vamos a ver otra articulación. Vamos a hablar de la articulación de la rodilla. Ahora vamos a la rodilla. Ahí vemos la rodilla. Que primero vamos a hablar de la rodilla son las superficies articulares. En realidad la articulación de la rodilla tiene como objetivo unir la extremidad inferior del fémur con la extremidad superior de la tibia. Esa es la articulación de la rodilla. La fémoro-tibial también llamada. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte del fémur. Por parte del fémur, ¿cuál es la superficie articular? Ahí la vemos. Las superficies articulares son los cóndilos femorales, es decir, el extremo inferior del fémur. El extremo inferior del fémur tiene dos cóndilos. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí. Cóndilo medial, cóndilo lateral. Medial y lateral. Recordemos que el medial desciende más que el cóndilo lateral. Es más descendido. El medial. En la parte anterior entre ambos cóndilos se encuentra la tróclea femoral. La tróclea femoral que tiene dos vertientes y una garganta. Vertiente externa que es más extensa que la vertiente interna. Vertiente externa, vertiente interna y la garganta de la tróclea. Tróclea femoral. ¿Con quién se va a articular la tróclea femoral? Con la rótula. Por eso es una trocleartrosis, la unión del fémur con la rótula, ¿no? Y en la parte posterior de los cóndilos vamos a encontrar la escotadura intercondilia. Intercondilia. Recordemos que cuando hemos hablado en osteología,
el extremo inferior del fémur, los cóndilos tienen 6 caras. Las anterior, posterior e inferior son articulares, están recubiertas de cartílago hialino. En cambio, la superior, que se une al hueso, la externa y la interna de los cóndilos no son articulares. Muy bien, esa es la extremidad inferior del fémur. La superficie articular es la extremidad inferior del fémur. Ahora, por parte de la tibia, ¿cuál es la superficie articular por parte de la tibia? También tiene dos cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral, la extremidad superior. La parte superior es aplanada, llamada platillos de la tibia. Aplanada, ¿no? Por eso se llama platillos tibiales. En la parte superior de los platillos tibiales se encuentran las cavidades que se llaman cavidades glenoideas. Las cavidades glenoideas interna y externa que se articulan con los cóndilos del fémur, ¿no? Aquí vienen los cóndilos femorales. Esas cavidades glenoideas o entre las cavidades glenoideas en la parte media se encuentra la espina de la tibia. Por delante de la espina se encuentra la superficie preespinal y por detrás la superficie retroespinal. Y recordemos, como toda superficie articular, está recubierta de cartílago hialino, ¿no? Ya en la parte anterior, entre ambos cóndilos de la tibia, encontramos la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí está la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí viene a terminar el ligamento rotuliano. Y aquí algo importante, que en la parte externa, postero-externa del cóndilo externo, una superficie articular que sirve para articularse con la cabeza del peroné. Eso en el cóndilo externo de la tibia. También en el cóndilo externo de la tibia, vamos a encontrar la tuberosidad externa. Ahí la vemos, la tuberosidad externa de la tibia. Exactamente esa de ahí, que sirve para insertar al músculo tensor de la fascia lata y tibial anterior. Es el tubérculo de Gerdy también denominado. Muy bien, esa es la superficies articulares que tiene la extremidad superior de la tibia, pero principalmente las cavidades glenoideas. El resto hemos nombrado porque existen ligamentos que se van a insertar en esas estructuras, ¿no? Que forman parte también de esta articulación. Pero en realidad las propias superficies articulares son las cavidades glenoideas, ¿no? Ok. Ya hemos visto entonces las superficies articulares. Ahora vamos a ver los medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión? Primero, siempre la cápsula articular. Sin antes decir que como los cóndilos, existen cóndilos tanto en la tibia como el fémur, esta es una articulación tipo condilia, ¿no? Diartrosis o sinovial de tipo condilia. Muy bien, ahora veremos los medios de unión. Los medios de unión lo hacemos a través de la cápsula articular y de los ligamentos. Además, aquí también hay meniscos, ¿no? Hay meniscos y hay ligamentos internos que se llaman ligamentos cruzados. Entonces, veamos la cápsula articular. Esa es la cápsula articular. Como toda cápsula, ¿qué forma tiene la cápsula? ¿Qué
forma tienen las cápsulas? A ver quién me dice. Manguito hueco. Manguito hueco. Aquí en este caso tiene un orificio superior y tiene un orificio inferior. El orificio inferior se va a insertar alrededor de las superficies articulares de la tibia, ¿no? En la cara externa de los meniscos, que aquí hay meniscos, entonces en la cara externa de los meniscos y en la superficie articular o donde termina la superficie articular de la tibia. Esa es la inserción del orificio inferior de la cápsula. La cápsula en la parte posterior se introduce a nivel del fémur, se va a introducir al fondo, como ven ustedes, se introduce al fondo de la escotadura intercondilia, no pasa a manera de puente, introduce al fondo y luego sale y sigue rodeando o bordeando o cubriendo los cóndilos femorales. Entonces, alrededor de las superficies articulares, como ustedes ven ahí, se inserta la cápsula articular. Habíamos visto hace un momento las superficies articulares de los cóndilos, ¿no? La anterior, la inferior y la posterior, recubierta de cartílago hialino. Ahí alrededor de esas superficies articulares es que se inserta la cápsula articular. Y a nivel de la rótula, en las caras laterales de la rótula. Las caras laterales de la rótula y en la base de la rótula. Esa es la inserción de la cápsula. Ahora veamos que también existen ligamentos. Existe el ligamento interno o colateral medial o tibial. Existe el ligamento externo o colateral lateral. Existe el ligamento anterior y el ligamento posterior. Veamos el interno. El ligamento colateral tibial interno es uno de los más importantes que tiene la rodilla, que se inserta en el epicóndilo medial, luego desciende a manera de abanico y termina a nivel de la cara interna, en la parte superior de la cara interna de la tibia. Como vemos, este ligamento es el más fuerte de estos colaterales, ¿no? Entre el interno y el externo, el interno es el más fuerte. Vamos a sacar esa bolsa. En realidad todos los ligamentos y todas estas estructuras tienen bolsa sinovial, como ven ustedes, bolsas sinoviales, bolsas subcutáneas, que sirven para proteger a los ligamentos, ¿no? Es como unas esponjitas que tenemos ahí, que protegen a los ligamentos y algunos músculos, ¿no? Vamos a sacar esas bolsas. Algunas veces, como por ejemplo esa presrotuliana, se inflama, ¿no? Produce una hinchazón en la parte anterior de la rótula. Entonces sacamos esas bolsas. Ok. Entonces ahí tenemos el ligamento interno, luego tenemos otro ligamento, que es el ligamento externo o colateral externo, que se origina en el epicóndilo lateral y va a ir a terminar a nivel de la cabeza del peroné. A nivel de la cabeza del peroné. Ese es el ligamento que parece una cuerda. Luego tenemos otro ligamento, el ligamento anterior. El ligamento anterior. El ligamento anterior prácticamente es el ligamento rotuliano. ¿Que proviene de dónde? Proviene del músculo cuádriceps. Vamos a ver el músculo cuádriceps. Es una expansión del cuádriceps.
Ahí tenemos entonces, vean, este es el músculo cuádriceps, con sus porciones, sus vastos internos, vastos externos, el recto y el músculo crural, que terminan aquí en la base de la rótula. Pero se prolongan los fascículos hacia el vértice de la rótula y van a formar este grueso ligamento, que forma el ligamento anterior prácticamente de la articulación de la rodilla. Es el ligamento rotuliano o ligamento patelar, que viene del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Ese forma el ligamento anterior, el ligamento rotuliano. Ese ligamento anterior está reforzado, recibe un refuerzo de otros ligamentos que se llaman retinaculum rotuliano o aletas de la rótula. Aquí tenemos una lateral y una aleta medial. Esas aletas se desprenden de los bordes laterales, de la rótula, y terminan insertándose principalmente a nivel de los epicóndilos medial y lateral del fémur y de la tibia, ¿no? Muy bien. Existe un ligamento muy importante que ya forma parte de la unión entre la patela y el fémur, es el ligamento patelofemoral. Muy bien, todas estas estructuras, el músculo cuádriceps, las aletas de las rótulas, el ligamento rotuliano, van a formar el aparato extensor de la rodilla. Vamos a retirar entonces el ligamento rotuliano, la inserción del cuádriceps. Muy bien, vemos esto amarillo que hay aquí, es tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo infrarrotuliano, está por debajo de la rótula. También sirve para amortiguar los golpes que pueden existir en la parte anterior de la rodilla. Sirve para proteger a las estructuras internas de la rodilla. Grasa, ¿no? Tejido adiposo. Entonces ya tenemos ligamento lateral, ligamento medial, ligamento anterior y el ligamento posterior. Ahí. Ligamento posterior de la rodilla está formada por dos estructuras. Bueno, son varias, ¿no? Pero vamos a ir nombrando una por una. Existen estas dos estructuras que rodean los cóndilos femorales, que se llaman conchas o casquetes lateral y medial. En realidad es solo engrosamiento de la cápsula en la parte posterior que rodean a ambos cóndilos. Concha o casquetes o cáscaras medial y lateral. Lateral y medial. Esas dos estructuras que son engrosamientos de la cápsula. Además recibe también otros ligamentos de refuerzo, como es el ligamento popliteo oblicuo. Ligamento popliteo oblicuo. ¿De dónde proviene este ligamento? Proviene de un músculo, del músculo semimembranoso. El músculo semimembranoso, cuando llega a la interlínea articular de la rodilla, va a formar este ligamento. Va a terminar a nivel de la tibia, pero va a formar también este ligamento, la terminación en la tibia, y esta expansión que se dirige a reforzar la parte posterior de la rodilla, el ligamento popliteo oblicuo, que proviene del semimembranoso y termina a nivel de la cara posterior del cóndilo externo del fémur, ¿no? Este es el cóndilo externo del fémur. Ese es el ligamento popliteo oblicuo. Y existe este otro ligamento arqueado. El ligamento arqueado. Este ligamento arqueado, que proviene de la cabeza del peroné, se va a dividir en dos fascículos ese ligamento arqueado.
fascículo medial y fascículo lateral. El fascículo medial va a terminar a nivel del cóndilo. Ambos terminan en los cóndilos, ¿no? Pero uno es medial y otro es lateral, terminando en los cóndilos laterales. El fascículo medial inclusive forma un arco, el arco del popliteo, donde se introduce este músculo, que es el músculo popliteo. El músculo popliteo que proviene, cuando hablemos de miología, proviene del cóndilo externo del fémur y termina en la cara posterior de la tibia. Pero pasa por ese arco, el arco del popliteo formado por la parte interna del ligamento popliteo arqueado. Muy bien, esos son los dos refuerzos, donde están las conchas o cáscaras y los refuerzos de la cápsula articular de la rodilla, que es a través del ligamento popliteo oblicuo y a través del ligamento popliteo arqueado. Muy bien, y existen dos ligamentos, la parte interna de la rodilla. A ver, vamos a sacar un poco ya de los... ¿Qué son los ligamentos cruzados? Vamos a ver esos ligamentos cruzados, pero vamos a ir retirando para ir viendo los ligamentos cruzados. Aquí retiramos ligamento patelofemoral, interno y externo. Las bolsas. Muy bien, ya vamos viendo entonces ahí los ligamentos cruzados. Primero de ellos es el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior. Estos ligamentos, o el anterior, se origina en la superficie preespinal de la tibia y se dirige a la parte posterior de la cara interna del cóndilo lateral, al cóndilo lateral. Superficie preespinal al cóndilo lateral. Veamos por detrás. Si conseguimos ver, a ver, vamos a sacar este ligamento, popliteo oblicuo, para ver el ligamento cruzado posterior. Miren, en el cóndilo lateral, en la cara interna del cóndilo lateral. Ese es el ligamento ligamento cruzado anterior, desde la superficie preespinal a la cara interna del cóndilo externo. Y existe este otro ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado posterior viene de la superficie retroespinal de la tibia, desde la tibia, superficie retroespinal, hasta el cóndilo interno. Veamos la inserción, vean ahí en el cóndilo interno, en la cara interna del cóndilo interno. Cara interna del cóndilo interno. Es el ligamento cruzado posterior. Vamos a sacar el popliteo arqueado. Prácticamente, junto con la inserción de ese ligamento cruzado posterior, proviene este otro ligamento que viene del menisco lateral. Es el ligamento menisco femoral. Bien, prácticamente en el cóndilo externo, en la cara interna del cóndilo externo también, juntamente con el ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Esos son los ligamentos cruzados que evitan el desplazamiento anterior y posterior de la tibia sobre el fémur. Y aquí aprovechamos también los meniscos. Existe que son medios de unión, son fibrocartílagos.
Es el menisco medial y el menisco lateral. El menisco medial tiene la forma de una letra C. El menisco lateral es más cerrado, tiene la forma de una letra O. Entonces aquí cada menisco tiene una cara superior en contacto con la superficie del fémur, una cara inferior en contacto con la superficie de la tibia. Luego tiene un extremo posterior o cuerno posterior, tiene un extremo anterior o cuerno posterior o cuerno anterior, un borde interno y un borde externo. En el borde externo recordemos que se inserta la cápsula articular. En la parte anterior de la rodilla existe otro ligamento que une los meniscos, que es el ligamento transverso de la rodilla. Ligamento transverso de la rodilla unen los cuernos anteriores de los meniscos. Ahí está el menisco lateral, el menisco medial. Entre ambos cuernos se encuentra el ligamento transverso de la rodilla o ligamento intermeniscal, uniendo los dos meniscos. Los meniscos sirven prácticamente para amortiguar los golpes, ¿no? Para amortiguar los golpes que tiene la rodilla, ¿no? Muchas veces se lesionan los meniscos y produce dolor, ¿no? Lesiones de menisco. Hay también lesiones de ligamentos cruzados, ¿no? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Generalmente en los futbolistas es donde existe mayor lesión. O cualquiera de los ligamentos, ¿no? El ligamento interno, el ligamento externo, o el ligamento anterior, el ligamento rotuliano, ¿no? El ligamento rotuliano también. Muy bien, esas son entonces los medios de unión de la rodilla, la cápsula articular, los meniscos, el ligamento anterior, ligamento interno, ligamento externo, ligamento posterior, los ligamentos cruzados, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que tiene esta articulación? De la rodilla, flexión y extensión, irrigado por la arteria poplitea, inervado por el nervio tibial. Ahora vamos a otra articulación del tobillo. Disculpe, doctor, ¿qué nervio dijo? Perdón. ¿Qué nervio dijo? Nervio tibial. Nervio tibial. O nervio ciático popliteo interno o tibial. ¿Ok? Bueno, entonces veamos ahora la articulación del tobillo. Antes mencionemos que existe una articulación entre la tibia y el peroné en la parte superior y en la parte inferior son las articulaciones tibio-peronea de tipo sindesmosis. Estas articulaciones están como medios de unión, son los ligamentos anteriores y posteriores de esta articulación, tibio-peronea, y la membrana interósea. Esta es la membrana interósea que une prácticamente la tibia y el peroné. Es la membrana interósea. ¿Ok? Entonces, esa es la articulación tibio-peronea superior o tibio-fibular superior y tibio-fibular inferior. Ahora vamos a la articulación del tobillo. Articulación del tobillo, también llamada tibio-astragalina, es la unión de la tibia con el astrágalo, ¿no? O tibio-talar, porque el astrágalo también se llama talus. ¿Cuáles son las superficies articulares? Vamos a ver la tibia. Las superficies articulares por parte de la tibia es la extremidad distal de la tibia. Extremidad distal de la tibia, estamos hablando del tobillo ya, ¿no? Esa es la extremidad distal de la tibia.
extremidad distal de la tibia presenta 6 caras, superior e inferior, medial lateral, anterior y posterior. La cara superior de la extremidad distal se va a continuar con el hueso. En cambio, la cara inferior de la extremidad distal presenta una superficie articular. Presenta una superficie articular que se articula con el astrágalo o talus. El astrágalo o talus en la parte superior presenta la polea o tróclea que sirve para articularse con esta superficie articular. Por eso el tobillo es una trocleartrosis, diartrosis sinovial de género troclear o ginglimon. Luego tiene una cara interna que forma el maleolo interno. Ese es el maleolo interno. El maleolo interno tiene una cara lateral que sirve para articularse con el talus, ¿no? Con la cara medial del talus. Luego, esta extremidad también tiene su parte externa o en su cara externa una superficie articular que sirve para articularse con el peroné o fíbula, formando la articulación tibio-fibular o tibio-peronea inferior. Y a la cara anterior y posterior de esta articulación están en relación con tendones, ¿no? Los tendones flexores por detrás y los tendones extensores por delante. Muy bien, esa es la tibia, ¿no? Ahora, por parte del astrágalo, aquí está el astrágalo, también llamado talus. Ahí lo vemos al talus o astrágalo. Este astrágalo tiene una parte anterior que se llama cabeza, el cuello y el cuerpo del astrágalo en la parte posterior. El cuerpo. Tiene una cara superior, tiene una cara inferior, anterior, posterior, lateral y medial. Las caras laterales. La cara anterior es la cabeza. Esta es la cabeza que se articula con el escafoide. La cara superior es la que forma la polea o tróclea del astrágalo, que es la que se está articulando con la tibia, con la extremidad inferior de la tibia. Aquí hay una superficie articular en la cara interna para el maleolo interno y en la cara externa otra superficie articular en forma triangular que sirve para articularse con el maleolo externo o maleolo fibular. ¿Ok? Esa es la superficie articular por parte del astrágalo, entonces. Ahora vamos a ver los medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión de estas articulaciones? Tenemos primero la cápsula, ¿no? La cápsula articular. La cápsula articular que tiene la forma de un manguito hueco con un orificio superior que se inserta alrededor de la superficie articular de la tibia y un orificio inferior alrededor de la superficie articular del astrágalo o talus. Eso es la cápsula. Y también esta articulación del tobillo tiene ligamentos. Tenemos ligamentos, ligamentos lateral, ligamentos medial, ligamento anterior y posterior. ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos el ligamento lateral, veremos el ligamento lateral. Lateral y medial.
El ligamento lateral de esta articulación del tobillo va a formar 3 fascículos. Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. El fascículo anterior proviene de la fíbula o del maleolo externo y termina en el astrágalo, ligamento peroneo astragalino anterior. Vamos a retirar este retináculum. Vamos a retirar estos tendones también de los músculos peroneos para ver este otro ligamento. Al ligamento calcáneo peroneo. Ligamento Doctor, calcáneo peroneo. ¿Sí? ¿será que lo puede mostrar de nuevo el anterior? Porfa. Ahí está. Ahí está. Astrágalo peroneo anterior o peroneo astragalino anterior. ¿Ok? Gracias. Ok. Luego hay otro ligamento que es el ligamento calcáneo o peroneo calcáneo o fascículo medio y el ligamento peroneo astragalino posterior. Esos 3 ligamentos son los ligamentos de refuerzo del tobillo, los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales tienen 3 fascículos. El peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Esos son los 3 fascículos del ligamento externo. Ahora vamos al interno. El interno, también llamado ligamento deltoides, ligamento deltoideo, porque se expande como a manera de un abanico, proviene del maleolo interno. Y se divide este ligamento deltoideo en un fascículo superficial, el fascículo superficial que termina en el navicular, en el escafoides y en el astrágalo y en el ligamento calcáneo navicular plantar. Y tiene un fascículo profundo que viene también del maleolo interno y termina en el astrágalo, es el tibio astragalino. Esos fascículos forman el ligamento deltoideo. Y los movimientos que tiene esta articulación del tobillo son los movimientos de flexión y de extensión. Movimientos de flexión y de extensión. Muy bien. Ahí vemos entonces la articulación tibio-astragalina, articulación del tobillo. Ahí la tibio-astragalina. Aquí la tibio-peronea inferior. Luego vemos aquí la articulación tibio-calcánea entre la tibia y el calcáneo. Es una trocoides. Luego vemos esta otra articulación entre el astrágalo y el escafoide. Es una enartrosis entre el calcáneo con el cuboide. Es una articulación en silla de montar. Las otras articulaciones son artrodias, prácticamente articulaciones planas. Y las articulaciones trocleartrosis, que son las interfalángicas. Bueno, hemos hablado entonces de las articulaciones del miembro inferior, las más principales, la cadera, de la rodilla y de la cadera, rodilla y del tobillo. Es la parte de artrología de los miembros inferiores. Recording stopped. ¿Tienen alguna pregunta?
Nos faltaría la parte de músculos y arterias, ¿no? Principalmente músculos un poco más largo. Cuando quieren el viernes, que mañana yo tengo examen, tengo que dar examen de traumatología a las 8 de la mañana. No va a dar el viernes a las 7, ¿quieren? O el martes directamente. Ah, el martes es feriado, ¿no? El viernes, doctor. Está bien el viernes, doctor. El Viernes a las sería El bueno. viernes, Doctor, Sí, solo doctor. podría a esa hora. No podría en la tarde. No, en la tarde no, mejor en la mañanita. A las 7 de la mañana. ¿Está bien? Sí, está O a bien en las la 8. mañana. doctor, está bien. Sí, está bien, doctor, a las 7. Sí, doctor. Mejor Está temprano. bien, doctor. Ok, entonces continuamos el día viernes 7 de la mañana. Hablar de músculo del miembro inferior, ya terminamos. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bien, Cuidado. Se cuida. gracias.